Me llamo de muchas formas. Algunas lenguas antiguas me nombran con sonidos imposibles de reproducir para una garganta humana. Otras me llaman espíritu, sombra, tentador o simplemente demonio. La verdad es más simple. Soy hambre. Durante miles de años me alimenté de ustedes. Antes era fácil. Los hombres construían templos de piedra ennegrecida, encendían hogueras bajo cielos rojos, sacrificaban animales, a veces enemigos, en épocas especialmente desesperadas, incluso a sus propios hijos. Ah, recuerdo aquellos días. El terror era puro. Un corazón arrancado mientras aún latía producía una energía exquisita. El sufrimiento, la desesperación y la fe mezclados en un solo instante abría grietas diminutas entre mi reino y el suyo. Por esas grietas susurrábamos, influíamos, guiábamos guerras, corrompíamos reyes, provocábamos pestes, éramos fuertes. Y entonces llegó el problema. Ustedes comenzaron a cambiar. Las religiones crecieron, cayeron y se transformaron. La ciencia apareció. Los sacrificios rituales desaparecieron. Los viejos altares fueron destruidos o convertidos en museos. Nuestro alimento empezó a agotarse. Siglo tras siglo nos debilitábamos. Algunos de los míos se desvanecieron. Otros quedaron atrapados en el vacío entre los mundos. Las grandes entidades, aquellas que ustedes llamarían príncipes infernales, comenzaron a entrar en pánico. Por primera vez desde el nacimiento de la civilización, los demonios conocieron el miedo. Fue entonces que se convocó el concilio. Nadie sabe dónde ocurrió, ni siquiera yo. Algunos lugares están fuera de la comprensión de la realidad. Solo recuerdo una oscuridad infinita, miles de nosotros reunidos y en el centro él, el más antiguo, el más viejo de las primeras ciudades, más viejo que las primeras plegarias, más viejo incluso que el concepto del pecado. Cuando habló, el vacío tembló, los sacrificios continúan, hubo confusión. Sabíamos que era mentira, los altares estaban vacíos, los cuchillos rituales oxidándose, los templos abandonados. Los humanos siguen sacrificando, repetí. Y entonces comprendimos y sentí algo parecido a la admiración, porque era brillante, absolutamente brillante. No necesitábamos sangre o tampoco necesitábamos pérdida, no necesitábamos los corazones, necesitábamos dolor. No necesitábamos rituales, simplemente necesitábamos ofrendas y la humanidad estaba realizando millones cada día. Los nuevos sacrificios comenzaron lentamente. Un hombre abandonado a su hijo por ambición, una mujer destruyendo su felicidad para complacer a quienes la despreciaban, un hombre entregando sus sueños por miedo, un anciano muriendo solo mientras su familia discutía la herencia. Cada renuncia voluntaria, cada traición, cada acto de donde alguien destruye una parte de sí mismo era una ofrenda y nosotros nos alimentábamos. Pronto entendimos que el sistema era incluso mejor que el anterior. Los sacrificios antiguos eran limitados. Quizás cientos, a lo mejor miles ocurrían durante un año. Ahora ocurrían millones diariamente en oficinas, escuelas, hospitales, casas, iglesias, gobiernos. Las víctimas ni siquiera sabían que estaban participando. Sin embargo, aún faltaba algo: la fe. La fe siempre había sido el ingrediente principal, el combustible más poderoso. Sin ella el alimento era abundante pero insípido. Fue entonces cuando realizamos nuestro mayor descubrimiento. La fe seguía existiendo. Simplemente había cambiado de forma. Algunos adoraban el dinero, otros ideologías, fama, placer o poder. Depende de cada quien. Los humanos seguían construyendo dioses, claro.
simplemente dejaron de llamarlos así. Y cuando sacrificaban su familia, moralidad, salud mental o la humanidad para servir a esos nuevos ídolos, la energía era extraordinaria, mucho más intensa que la de los antiguos rituales. Pasaron siglos, nos fortalecimos, nos expandimos y recuperamos influencia, pero algo inesperado ocurrió, algo que incluso nosotros habíamos subestimado. Los sacrificios comenzaron a transformarlos. Cada vez que una persona renunciaba a algo esencial de sí misma, quedaba una cicatriz invisible, espiritual, una herida en el alma. Miles de millones de heridas acumuladas generación tras generación. El mundo entero empezó a cambiar. La empatía disminuyó y la soledad creció. La desesperanza se volvió común. Los nacimientos descendieron, la confianza desapareció y las personas comenzaron a verse entre sí como recursos o herramientas, objetos tal vez. Y nosotros nos dimos un festín. Yo trabajaba en una ciudad, no importa cuál, todas se parecen ahora. Rascacielos, pantallas, multitudes, silencio. Me alimentaba de un hombre llamado Daniel. No era especialmente malvado, de hecho era bueno. Era precisamente ese el problema. Quería ser músico, componía canciones maravillosas. Cuando era niño soñaba con llenar teatros, pero tenía miedo. Miedo al fracaso, a decepcionar, al hambre, al juicio. Así que abandonó todo. Consiguió empleo en una oficina, luego otro, luego un ascenso y luego otro. Cada vez entregaba una parte más grande de sí mismo y yo bebía. 30 años de sacrificios diarios. 30 años destruyendo lentamente aquello que lo hacía humano. Era delicioso hasta que ocurrió algo extraño. Una noche lo encontré llorando, solo, sentado en la oscuridad, con una guitarra cubierta de polvo entre las manos. ¿Quién sería yo si hubiera tenido valor?, susurró. Y por primera vez sentí miedo, porque aquella pregunta produjo algo que no esperaba. La herida comenzó a cerrarse un poco, apenas un poco, pero suficiente para poder verla. Entonces observé más, miles, millones, y descubrí un patrón. Algunos humanos se estaban despertando. Comprendían lo que habían entregado, lo que habían sacrificado, lo que les había convertido. Entonces vieron que habían dejado sus sueños, su amor, su familia, su compasión, esperanza, su fe. Cuando recuperaban esas cosas, nuestra influencia disminuía, las heridas sanaban y los vínculos entre mundos se debilitaban. Llevé mis hallazgos ante mis superiores, esperaba reconocimiento, pero recibí silencio. Luego hubo miedo, un miedo primitivo, el mismo miedo que habíamos sentido cuando desaparecieron los altares, porque comprendieron algo terrible. Los sacrificios modernos tienen una debilidad. Las víctimas podían recuperar la ofrenda. Un corazón arrancado jamás vuelve al pecho, pero una persona puede volver a amar, a crecer, a soñar, a perdonar, puede reconstruirse. Y cuando eso ocurre, nosotros devolvemos cada fragmento de poder que habíamos robado. Ahora estoy aquí contándoles esto porque ya no me importa. La mayoría de ustedes jamás creerá la historia. Pensarán que es ficción, una metáfora, un cuento de horror, y seguirán haciendo lo mismo mañana, sacrificando tiempo por cadenas invisibles, sacrificando amor por orgullo, verdad por comodidad, sacrificando sus almas pedazo a pedazo. Algunos entenderán, muy pocos, lo suficientes para asustarnos. Pero el secreto de nuestro reino nunca fue cómo entrar en sus vidas. El secreto fue convencerlos de que la destrucción de ustedes mismos es una virtud, que el altar debía estar dentro de su pecho,
que la víctima debe ser ustedes mismos. Y si alguna vez la humanidad comprende eso por completo, si alguna vez decide dejar de sacrificarse, entonces los demonios como yo volveremos a enfrentar la misma muerte que temimos hace miles de años. La desaparición, el olvido, la nada. Y créanme, después de observar el infierno durante incontables milenios, he aprendido que nada resulta más aterrador para un demonio que un ser humano que decide recuperar su alma.